Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. Dice el refranero español que es una despensa de sabiduría abastecida por las tres culturas, la celtíbera, la andalusí y la sefardí, cosas como estas. Los libros son maestros que no riñen y amigos que no piden. De todo inútil afán, los libros te librarán. Con los libros que escribieron nos abren los ojos quienes murieron. Qué bien el libro habla siendo cosa tan callada. Si quieres ser rico, no te des mucho a los libros. Si a tu vecino quieres conocer, averigua qué libros suele leer. Los libros del marido por la mujer son aborrecidos. Tonto con libros, tonto y medio. Libro cerrado, maestro callado, y libros, amigos y vino antiguos. O bien, libro en que mi padre leyó, en ese quiero leer yo. Por ejemplo, El Quijote. Y como el próximo 23 de abril, festividad de San Jorge, San Jordi en Cataluña, y aniversario de la muerte casi a la limón de Shakespeare y de Cervantes, se celebra en toda España el Día del Libro, vamos a dedicar nuestra tertulia de hoy a ese enigmático objeto vivo, el libro, sin el cual la historia universal sería muy diferente a lo que ha sido y, desde luego, no sería universal. Y vamos a hablar de libros antiguos y modernos, pero recientes, en buena compañía. En primer lugar tenemos aquí a Antonio Prieto, que puede hablarnos de libros desde un triple o casi cuádruple punto de vista. Por una parte es escritor militante, autor de novelas, la última la tenemos aquí, es El Embajador, y trata de ese personaje extraordinario que fue Diego Hurtado de Mendoza. Fue ganador del Premio Planeta en su día, hace ya muchos años, cuando los dos estábamos juntos en la universidad, con la novela Tres pisadas de hombre, creo que fue el cuarto Premio Planeta, y luego pasó al otro lado de la barrera, pasó a formar parte también desde hace bastantes años del jurado de ese mismo premio, y al mismo tiempo es catedrático de literatura en la Universidad Complutense. Es decir, puede hablar aquí como escritor, como crítico, como historiador, como profesor y como miembro de un jurado, es decir, también como editor, porque, como él mismo dice, es uno de los consejeros áulicos de la editorial Planeta. Antonio, tú has pasado, como yo, muchos años en Italia. En Italia. Es una de las múltiples cosas que nos unen, y me gustaría que, para empezar, hablaras del caso Eco, que ha trastornado un poco lo que hasta ahora era la tradicional distribución de los lectores en el diablo mundo. Tú seguramente conocerás esa inteligente crítica que ha publicado en Italia Pietro Citati, que es el gran mandarín de la crítica italiana, en la cual decía que El nombre de la rosa demuestra que con cultura, con astucia, con un buen conocimiento de las técnicas de imagen y del marketing, aunque creo yo que ya va siendo hora de que digamos mercadeo y no marketing, bueno, todo eso astutamente y hábilmente alineado puede arrojar un producto que parece literatura, pero que no es literatura en absoluto. Bueno, yo entiendo que sí es literatura El nombre de la rosa. Creo, en mi opinión, que es una excelente novela. Y participo un poco en la crítica esta que has citado, en el sentido de que Umberto Eco es un hombre, como tú sabes, con una gran formación humanista, desde los trabajos suyos sobre Santo Tomás, etcétera, un gran conocedor del mundo medieval, y por lo tanto estaba elaborando con una materia que le es tan propia como le puede ser la actualidad. Es decir, que para Eco el tratar de un tema medieval pues podría tener, como en mi caso, puede tener tanta actualidad, tanta vigencia como actualidad del siglo XVI que el momento actual. Es decir, hay cosas que yo conozco mucho mejor del XVI que de la actualidad. Por lo tanto, está trabajando sobre un tema que para él era actualidad. En segundo lugar, creo que tiene la extraordinaria habilidad de saber expresar y comunicar esos saberes suyos que los demás quizás pues no conozcamos. Y en tercer lugar, creo que en efecto tiene unos grandes conocimientos, puesto que es un gran semiólogo, como lo es Cesare Segre, como lo es este grupo italiano, tiene un gran conocimiento de los sistemas narrativos. Y entonces me parece totalmente lícito que aplique esos conocimientos de los sistemas narrativos a la mayor realización de su novela. Pero creo que tiene aciertos realmente extraordinarios. Yo, como tú, posiblemente, leí la novela en italiano. Por ejemplo, un tema que muy debatido en el mundo renacentista es considerar que la lengua romance que tenía más calidad es la que más se asemejaba al latín. Bien, en el texto, en la traducción española creo que no se advierte tanto, a pesar de que ser una excelente traducción por las calas que he realizado, pero en el texto italiano
hay una aproximación suya, no ya de sintaxis, sino incluso de fonética, de tal manera que viene a defender ante mí español que el italiano es una lengua más culta porque se parece más al latín que la mía. Es decir, y como esto está salpicado la novela de Eco, quizás esto sea una lectura más profunda, pero es que incluso como animación yo creo que la argumentación de tipo policiaco, de averiguación, etcétera, pues es una gran novela. A mí me parece una gran novela. Lo que ocurre es que es una novela que quizás pues ese plano profundo no hayan llegado a él pues una cantidad de gente que la ha comprado y que posiblemente la ha comprado por el hecho pues de que vestía mucho llevar la novela de Eco. Pero bueno, a mí esto no, ojalá y que nos sucediera a los que estamos aquí, que porque se pusiera de moda, por lo menos a mí, pues se vendiera mucho una novela. Es decir, pero creo que esto no debe inclinarnos a ir en detrimento de esta novela. Y exactamente igual pienso con la segunda de Foucault. ¿La has leído en italiano? Sí, la he leído y creo que aquí pues ha salido un artículo de Blanco Villa en Ya, donde yo discrepo de él, por ejemplo, respecto al nombre de la rosa, pero en esta segunda novela suya, creo que en cierta medida él intenta resolver en escritura narrativa una serie de problemas análogamente como en su momento lo intentó Joyce con el Ulises. Lo que pasa es que quizás él aquí es una novela más difícil, es decir, no creo que tenga ese éxito, entre otras razones porque en Italia, y tú la conoces muy bien, no tan exageradamente como en España, pero normalmente no sufrimos que una persona tenga dos éxitos seguidos. Entonces supongo que van a empezar a pegarle palos. Yo quizás pues me retraiga de esta y creo que es también una buena novela, aunque a mí particularmente me gusta más El nombre de la rosa. Nuestro segundo contertulio es Victorino Polo, catedrático de literatura y director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Murcia, autor de medio centenar de publicaciones y estudios de investigación literaria, sobre todo acerca del modernismo como corriente literaria. Aquí tenemos también alguno de sus libros. Y poeta con 3 libros más bien herméticos en su haber. Victorino parece ser, según se dice en este papel que tengo delante, Victorino Polo piensa que los editores padecen una falta de previsión a largo plazo y que los escritores escriben demasiado para sí mismos. Es pesimista en cuanto al interés que la literatura despierta en España y valora positivamente el esfuerzo que estamos realizando para ponernos a la altura de otros países. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, a ver si la resuelves con sencillez, Victorino. Refiriéndome a esto, en primer lugar, lo de falta de previsión a largo plazo. Supongo que te refieres a la actual tendencia a publicar libros para usar y tirar, libros que se lanzan al mercado, que ocupan durante breves meses un espacio en las librerías que luego tiene que ser inmediatamente ocupado por otro libro, por otro título que sale y que desaparecen del mercado. Y ahí estamos de acuerdo. Yo no estoy, en cambio, tan de acuerdo cuando dices que los escritores escriben demasiado para sí mismos. Tú me conoces bien y sabes que yo siempre he pensado que fundamentalmente el impulso de la literatura es el impulso de Narciso y que todo escritor, en mi opinión, escribe en principio para sí mismo y que el lector es un valor añadido. ¿Eres pesimista en cuanto al interés que la literatura despierta en España? Yo no. Yo creo que en estos momentos la literatura en España despierta un enorme interés. E incluso en tu feudo de Murcia yo he tenido en varias ocasiones la experiencia de ir a dar charlas, de ir a dar conferencias, y tú mismo y yo también hemos presenciado el verdadero gentío que había en los lugares de la convocatoria, cosa que no sucede, no digo conmigo, que no me conoce nadie fuera de España, sino con escritores conocidos cuando dan una conferencia en Nueva York, en París, en Londres o donde sea. Y luego, respecto al esfuerzo que estamos realizando para ponernos a la altura de otros países, me gustaría que lo aclarases, y probablemente habrá personas que complementarán aquí lo que digas, porque no sé si ese esfuerzo es totalmente positivo o tiene algo de positivo y algo de negativo. Claro, la verdad es que has implicado ahí no una, sino posiblemente 3.000 preguntas, y quizá alguna más como aquel chascarrillo de los símbolos. Bueno, no las contestes a todas. Bueno, no, intentaré por lo menos dar, y si me lo permites, una cierta perspectiva de deformación profesional. Es decir, yo antes que todo soy un mal poeta, soy un discreto investigador, que ha publicado un montón de cosas, pero me considero un discretamente bueno como profesor. Esto quiere decir que la deformación profesional quizá va a estar en esta primera intervención. Claro, lo que tú dices, empecemos por el final, ese esfuerzo que estamos haciendo. Yo no puedo hablar en nombre de nadie, y muchas veces ni siquiera en mi nombre, pero hablo sobre todo en función de la universidad, es decir, de los estudiantes de letras y, por extensión, al resto de universitarios, donde se aprecia esto que te decía con un discreto pesimismo. Es decir, el esfuerzo se está produciendo, hay muchos beneméritos profesores que lo intentan,
Hay bastantes alumnos que lo reflejan. Tú decías lo de esas afluencias masivas a vuestras conferencias, que no seas modesto, son conferencias espléndidas, porque tienen detrás ese gran escritor que sois. Y esto es evidente que está ahí y no se puede negar. Bueno, hay una gran vitalidad y hay un esfuerzo por intentar que esto cambie y que, lo que me gusta decir con relativa sorpresa de mis alumnos, nos incorporemos a eso que llamamos los países civilizados. El problema está en que yo no sé si la aceptación o la floración de libros, la publicación de miles de libros en este país, se corresponde primero con la compra, que creo que en cierto modo sí, pero sobre todo con la lectura. Decías al principio aquello de los libros de usar y tirar. Bueno, pues yo creo que, por lo que apuntaba antes Antonio Prieto a propósito de la novela de Eco, que yo discrepo cordialísimamente, es más una novela para profesores y en eso nadie lo va a discutir, pero esa novela ha sido escasísimamente leída y ahí es donde está esta especie de desconfianza mía. Se publican libros, se compran libros, se llevan los libros debajo del brazo, pero los libros no se leen. Y puedo certificarlo no en los niveles medios del español, sino sobre todo y fundamentalmente, y esto es más trágico, en los niveles medios de los estudiantes. Por otra parte, el esfuerzo iría, y si vale un poco, me permites un par de minutos más, en el sentido de que penséis los escritores, por ejemplo, esto. Si en un momento dado un profesor puede tener 50 o 100 alumnos que están terminando filología hispánica, teóricamente expertos en lengua y literatura, no digamos española, lengua y literatura. Si estos 50 o 100 alumnos a su vez van a multiplicar por 300 o por 500 sus potenciales futuros alumnos en enseñanza media, y ahí sí habría que hacer la gran labor. Y si además de eso muchos son maestros, me gusta la palabra maestro y no esa monstruosidad de profesor de EGB, bueno, pues estos maestros van a tener miles de niños. Si todo esto fuera una cadena de arriba abajo que nunca funciona, pero sobre todo de abajo arriba, ahí tendríais miles y miles de potenciales auténticos lectores, pero eso es lo que no se cultiva y quizá después en la conversación con los editores o con las personas más vinculadas a la edición podríamos seguir discutiendo. Así que en síntesis y para no ser muy prolijo en esta primera intervención, puedo decir, voy a ver si evito eso de yo diría, puedo decir que las expectativas no son malas, que hay que trabajar el campo de la enseñanza de abajo arriba y de arriba abajo. Y el ejemplo mío, que puede ser modesto, pero que alguna relevancia tiene, pues pudiera servir para que discutamos al menos sobre él. Y que el lector que se busca por medios de marketing, como tú decías antes, o de mercadeo, o por grandes campañas en medios de comunicación, es decir, lo coyuntural, insisto otra vez en el libro que se compra y se tira. Eso, de momento, puede aparecer incluso en estadísticas como revelador e incluso positivo, o si me apretáis, bueno. Pero finalmente, igual que llega, se va. La gran labor va por otros caminos. En todo caso, como no sería bueno que en esta primera intervención ya dejase las cosas prácticamente bajo cero, yo soy optimista en un plano personal, pero en un plano profesional y a largo plazo, y eso enlazaría con la política de los editores, soy discretamente pesimista. Seguiremos discutiendo sobre ello. Seguiremos discutiendo también sobre Humberto Eco. Hay ya un primer chisporroteo de polémica que convendrá atizar. Nuestro tercer contertulio es Andrés Sorel, segoviano nacido como yo durante la Guerra Civil. Entre 1963 y 1967 fue consejero cultural de la Embajada de Cuba y tuvo que exiliarse por motivos políticos. Se exilió a Francia en 1971. Allí dirigió la revista Información Española. Ha sido director de la editorial Cix y de la editorial Legasa y fundador del diario Liberación, del que fue presidente y responsable de la sección de cultura. Autor de muchos libros y de infinitos artículos. Su último título, es un título un poco sui generis, es este Diccionario de autores quién es quién en las letras españolas, que acaba de aparecer. Andrés, tú, aparte de eso, eres el secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de España. Y bueno, yo creo que hay un tema que no podemos soslayar aquí y que tiene que ver no con el Ministerio de Cultura, sino con el Ministerio de Hacienda. En primer lugar, la discusión de si va a llegar o no va a llegar alguna vez ese famoso IVA cero para el libro. En segundo lugar, el dislate que últimamente ha saltado a las páginas de todos los periódicos, de que cuando los escritores nos jubilamos, eso en un país donde tradicionalmente escribir ha sido llorar, tenemos que renunciar a la jubilación que podamos tener los unos o los otros en nuestro puestecillo al sol, en alguna nómina, si queremos seguir cobrando derechos de autor. Y en tercer lugar, la injusticia fiscal que supone que cuando un señor ha empleado a lo mejor 11 años de su vida, como empleó Joyce en escribir el retrato del artista adolescente, y luego ese libro genera, devenga una serie de ganancias concentradas en 6 meses o en un año, no puede distribuir sus ingresos a lo largo de los años que ha tardado en escribir ese libro, sino que tiene que acumularlos en un solo año. Parece ser que los futbolistas sí tienen derecho a distribuir el fichaje durante 5 años. No sé si esto es verdad o no.
Bueno, yo te haría en 30 segundos un prólogo y en un minuto intentaría contestar las 3 preguntas. El prólogo de alguna forma es una justificación, ¿no? Yo creo que el escritor con su memoria intenta que sus sueños y fantasmas de alguna forma le alumbren a descubrir sus propias señas de identidad y a situarse en el mundo que va a intentar transcribir con más o menos realismo. Como hombre, el escritor en su presente no puede olvidar su pasado. Tú has hecho algunas referencias al pasado, efectivamente yo tuve un pasado de fuerte militancia política, con infinitos errores, pero del que no me arrepiento absolutamente para nada, pero que antes de la muerte de Franco, pues rompí, no volví a militar, pero entonces me quedó como ser humano la necesidad de emplear el tiempo. Una cosa es escribir en la soledad y otra es como ser social, ver qué labor se puede hacer útil. Creo que los escritores siempre estamos gritando, necesitamos gritar, necesitamos combatir el poder. Todo poder corrompe y es nocivo. Y todo poder, lógicamente, está contra el escritor, que es alguien que reflexiona y que va a denunciar el tiempo en que vive. Pero el escritor es un ser que al tiempo necesita unos derechos que son vulnerados muchas veces por, claro, las empresas editoriales. Estamos en una sociedad, lógicamente, capitalista. No digo que no haya otros errores en otras sociedades que son fortísimos, pero que se enfrenta también a monstruosidades legislativas que conllevan algunos de los aspectos que tú has dicho. Para los escritores conseguimos el IVA cero en tanto que escritores. Fue una lucha dura con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Hacienda, pero efectivamente nos la quitaron, sobre todo porque era absurdo eso de que cada 3 meses tuviéramos que estar haciendo papeles, rellenando fichas, viendo lo que desgrabábamos, lo que teníamos que declarar. Eso era una manera de entorpecer ya nuestra propia locura de escribir si teníamos que dedicarnos a hacer números constantes. Pero lo tenemos que hacer de todas maneras. No, para los escritores ¿Para no cobrar un artículo, para cobrar? No, los escritores estamos exentos del IVA cero. Y yo es una cosa que me harto muchas veces de decir como escritores. No, jamás. Ni tenemos necesidad. No, pues es un error. Tienes que tener licencia fiscal. No, es un error. Todos los trimestres tengo yo que hacer una cosa. Es un error, insisto, desde aquí, leeros la ley de propiedad intelectual y una de las cláusulas que salieron precisamente eximiendo a los escritores del IVA, sí. Del IVA. Sí, pero no como escritor tienes unos gastos y unos beneficios. No necesitan para eso necesita fiscal. No. A mí me han pedido en ningún siempre. Artículo te tienen también, que aplicar el claro, IVA. puede ser que a Leopoldo Azangot también. Y a ti te lo acaban de pedir, a mí una subinspectora muy es que esto muy se une, enterada, vamos. Claro, se une a la segunda pregunta que tú haces. El IVA no se aplica a los escritores. El IVA bien. Y si lo aplican es erróneamente y hay que denunciarlo. Yo los casos que a veces me han dicho, pues como está diciendo Leopoldo, oye, que me ha pagado una editorial el IVA, o que digo, dile que no y que vayan y reclamen al Ministerio de Cultura. Eso está claro. Eso desde Ahora, el otra año cosa, pasado. otra cosa es el IVA de los libros, que se tiende al IVA cero, pero que todavía no está conseguido. El de los libros, yo hablo de los escritores. Y lo mismo pasaba con la segunda pregunta, que era lo de la jubilación. Efectivamente había una interpretación de algunos recaudadores y que han visitado a unos escritores y que interpretaron mal la ley, o que la ley puede ser mal interpretada, porque lo que dice es que todo aquel que ha sido funcionario, ha trabajado en un cargo público, pues no puede tener unas retribuciones complementarias si está cobrando una jubilación. Esto, claro, se aplicaba, pues, no sé, tú eres muy joven, pero al caso de alguien que trabaje... de tu edad, Andrés. No, por eso somos muy jóvenes. Al de caso de alguien que joven, trabaje en televisión o radio, dice, pues no puede, si tiene más de 65 años y está cobrando una jubilación, no puede hacer ninguna colaboración, aunque se le ocurra un guión genial o aunque se le ocurra... No, eso hemos llegado a un acuerdo en que después de una campaña de prensa y que ha llevado pues una serie de protestas, en que efectivamente no se puede aplicar, y yo insto pues aquel al que se le aplique que nos lo denuncie, porque según el señor Solchaga basta que demos su nombre para demostrarle que se estaban mal aplicando. Ha sido un exceso de celo profesional, nos han dicho de algunos agentes tributarios. O sea, que Cervantes hubiera podido escribir hubiera podido seguir escribiendo el Quijote. No sé si con censura o autocensura, pero hubiera podido seguir haciéndolo. Bueno, nuestra buena conciencia de varones, digo, hoy aquí es Beatriz de Moura, la única mujer presente en el estudio de Televisión Española y una de las pocas mujeres que en este país se ha atrevido a fundar una editorial, y además una editorial que funciona viento en popa. Me refiero a Ediciones Tusquets. Beatriz, yo querría preguntarte por un libro concreto que me ha gustado mucho, estoy todavía leyéndolo, acaba de aparecer, está ahí
Es un libro de Almudena Grandes, es el premio de la sonrisa vertical y seguramente las personas que nos están mirando en estos momentos saben que La sonrisa vertical es un libro, es una colección de literatura erótica, pornográfica, en fin, llamémosla como la llamemos. Y bueno, Almudena Grandes, como iba diciendo, ganó hace unos meses el premio Sonrisa Vertical con Las edades de Lulú. Yo he leído ya la mitad y me parece el único texto de literatura erótica o pornográfica viva, actual, en España, que verdaderamente salta ese listón que suele separar lo pornográfico de lo literario. Y es además un texto verdaderamente erótico en el sentido helénico de la palabra, porque hay en él una visión pansexual de la realidad, donde se mezcla absolutamente todos los cauces ortodoxos y heterodoxos de la sexualidad. Me gustaría que nos hablaras un poco de este libro y también de su autora, que no es todavía una persona conocida en los mundillos literarios. Bueno, sí, ahora yo creo que ha salido, digamos, ella ha salido por los medios de comunicación antes de que su libro estuviera en la calle, y por lo tanto esto crea para mí, no sé, una cierta desazón, porque generalmente esto cuando se produce después es mejor. Pero el hecho es de que, bueno, hacía mucho tiempo que como jurado de este premio y naturalmente como editora, yo encuentro un libro casi redondo. O sea, que reúne lo que siempre hemos estado en este jurado buscando, que es, por un lado, naturalmente, un nivel de calidad literaria, y por el otro, precisamente, todos los ingredientes que conforman el género erótico. Te diré que, digamos que este panorama que tú dices que el libro abarca, de las varias facetas del erotismo, etcétera, yo creo que otros libros lo tienen. Por ejemplo, el libro de Leopoldo abarca también un aspecto que el libro de... Es verdad, el libro de Leopoldo de La sonrisa vertical, sí, también esa complementariedad de lo homosexual, exacto, del travestismo, de la homosexualidad, etcétera, está presente en el libro de Leopoldo. Lo que sí creo que quizás en este caso, lo que es curioso en este caso es que se dé desde el punto de vista de una mujer. El travestismo siempre, al menos en los libros eróticos y pornográficos, da lo mismo, para mí es lo mismo, que he leído, es un tema que ha sido visto, tratado desde la masculinidad, nunca desde la feminidad. Y este libro realmente lo trata, y creo que es lo más novedoso para mí dentro del libro, aparte de que literariamente es un libro sorprendente por el hecho de que es un primer libro, y de que esté estructurado realmente con una madurez bastante sorprendente. Pero esto que está señalando en realidad no es un caso aislado, es un fenómeno. Hasta hace muy poco tiempo la literatura porno estaba reservada a los escritores del sexo masculino y, sin embargo, concretamente en La sonrisa vertical han aparecido ya varios textos de mujeres y, bueno, hay también el texto del Escote, de María Jaén, es decir, hay como una incorporación. Y una obra de Esther Tusquets, que yo creo que te olvidas que también... ¿Cuál? Una novela de Esther Tusquets. Sí, es verdad. Sí. Pero Esther Tusquets no quiere que se la considere a ella, ni a sus libros como libros pornográficos. Bueno, al fin y al cabo eso refleja lo que está pasando en la calle. Pero, ¿no? Las mujeres han tomado las riendas de la sexualidad. En este libro se diferencia quizás de otros. Y de hecho lo que buscamos en La sonrisa vertical es eso. Es el que es crear un género, como de hecho lo hubo en Francia, como fue tradición en Francia y lo sigue siendo. Es crear una tradición que en España quizás no fue exactamente ni pornográfica ni erótica, pero sí galante. Creo que Victorino Polo te quiere preguntar... Podríamos discutirlo después, pero sí. Se me ocurre una pregunta ahora al hilo de lo que estás diciendo, como profano. Sí. Quizá la dimensión erótica o pornográfica, y también podríamos discutirla, en la medida en que eso va adquiriendo calidades literarias, desde tu perspectiva de editora, ¿no puede significar una reducción del público lector? Es decir, la novela erótica, por el mero hecho de serla, despierta el interés de cualquier persona, y más en determinados países, este nuestro quizá vaya a la cabeza. Pero si ese libro va siendo cada vez más literario, insisto en ello, ¿no puede convertirse en libro y no en erótico? Es decir, una cosa perjudique a la otra. Yo creo que no. Quiero decirte, es mi deseo el que no lo sea. Es decir, lo que te está preguntando, sí. Yo creo que si esos libros van a empezar a leerse con las dos manos en el libro... No, yo pienso que precisamente este es un caso, por eso quiero decirte, a mí personalmente me entusiasma especialmente, ¿no? Porque tiene esta doble vertiente que para mí es fundamental,
dentro del marco de una editorial como la nuestra, ¿no? Pero te entusiasma como mujer culta fundamentalmente, creo yo. A lo mejor me equivoco, soy Sí, exagerado. no, y quizás Claro. yo me equivoqué, pero es que tú sabes que es muy difícil decir que un libro se va a vender o no se va a vender. Bueno, yo desde luego soy incapaz, y somos incapaces en nuestra editorial, de predecir el destino de un libro. Bueno, os llamo al orden porque estamos todavía en la ronda de presentaciones y habéis pasado directamente a hablar de lo que siempre se habla de las tertulias en España. Vamos a ver si Dinero. marcamos una excepción. Dinero. Mea culpa. Cachis. Nuestro quinto y penúltimo contertulio es Juancho Armas Marcelo, 42 años, canario afincado en Madrid, escritor y periodista y ganador del último premio Plaza Janés con la novela Los dioses de sí mismos, que narra los últimos 20 años de la vida española. Juancho Armas Marcelo, que ha tenido una importante actividad también como editor o como consejero de editoriales. Es novelista con varias novelas ya en su haber, Estado de coma, El camaleón sobre la alfombra, Las naves quemadas, El árbol del bien y del mal, y todas estas novelas, Juancho, bueno, más o menos eran novelas abiertamente literarias, eran novelas barrocas, eran novelas que se inscribían hasta cierto punto en ese gran cauce abierto por los autores del boom, al que, por favor, vamos a llamar aquí, si os parece bien, zambombazo, también para castellanizar un poco este horrible anglicismo. Bueno, decía que todas tus novelas se inscribían un poco en esa tendencia del gran barroco y del realismo mágico, y sin embargo ahora en Los dioses de sí mismos te has pasado casi el periodismo, a la crónica, a una crónica en la cual al parecer, yo no he leído todavía el libro, se ven al trasluz muchos personajes de la vida pública, literaria y no literaria española. Bueno, siempre que se hace un libro novelesco, narrativo, desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la ficción, siempre habrá quien diga, si el relato tiene que ver con el mundo contemporáneo, muy cercano a quien lo está escribiendo, a quien lo escribió, siempre habrá quien diga, y sobre todo habrá quien diga, que se parece más al periodismo que a la literatura. Y habrá quien diga incluso que uno ha prescindido de la literatura. Creo que es honesto decirlo, y creo que también es honesto de vez en cuando prescindir de la literatura. Pero yo no sé dónde está exactamente la frontera entre el periodismo y la literatura. Pepe Caballero Bonal da siempre la butad fantástica para acabar con la discusión. Dice que todo lo que no es barroquismo es periodismo. Bueno, tengo que recordar que la crítica española y mis propios colegas siempre me han echado en cara el barroquismo. Y ahora, sorprendentemente, me echan en cara lo contrario. Me echan en cara todo lo contrario. De todas maneras, ¿dónde está el Tom Wolfe periodista y el Tom Wolfe novelista? ¿Dónde está el Hemingway novelista y dónde está el reportero? ¿Dónde está el novelista Naipaul y dónde el reportero? En realidad yo creo que esta novela es una síntesis de lo que es la sintaxis urgente del periodismo, puesto que relata una cosa muy, muy contemporánea, y donde está un poco, bueno, pues el oficio de escritor literario, que definitivamente me echaba un poco en cara la crítica anterior a la salida del libro. Bueno, yo enmendándole un poco la plana a Pepe Caballero Bonal diría que la diferencia entre literatura y periodismo estriba en que es literatura un libro que se puede leer 100 años después de que se haya escrito, aunque en su día tuviera referencias a la actualidad como las tenía el Quijote. En cambio es periodismo, aquello que he leído 20 años después ya no se entiende, como le puede pasar a los libros de bastantes autores españoles. Convendrás en conmigo, activo. Fernando, yo te doy la razón en eso, pero convendrás conmigo que hay que esperar 100 años. Hay que esperar. Que me parece Ya, que... ya, Vamos a ya, ver. ya. Confiemos, no, porque no, confiemos en que lo veamos Dentro todos de y lo 100 años leamos. lo hacemos aquí, claro. Me Dentro de parece 100 que años entonces se venimos. adelantan en 100 años los que Los juicios. realmente ponen la frontera, que 100 años más tarde prácticamente no se cumplen. Porque la realidad es que, en definitiva, tanto el Quijote como otras novelas eternas, lo que pasa es que narran las cosas de la vida. Aunque estén cercanas al momento en el que se publican, narran las cosas de la vida. Bueno, esto es lo que yo he hecho con este libro. Quizás es un terreno muy resbaladizo, que tampoco puede solventarse por parte de la crítica en 2 folios a bola pluma en un periódico, ¿no? ¿Pero te preocupó la crítica cuando te acusaban de barroco y te sigue o posiblemente te va a preocupar ahora, por lo contrario? No, voy a ser totalmente sincero. Es Déjalo, decir, hombre, que antes queda me todavía preocupaba. Leopoldo, hombre. Claro, antes me preocupaba, pero ahora no. Ahora no me preocupa, pero no por ninguna razón literaria, sino porque se ha ganado un premio y hay una connotación añadida que la crítica es menos importante que el propio premio, ¿no? Todavía no sabemos lo que Leopoldo Azancot, que es nuestro sexto invitado de hoy, dirá de la novela de Juancho Armas Marcelo, Leopoldo Azancot, sevillano,
Sefardí, precisamente sefardí, ha salido a relucir ya la palabra en esta tertulia, licenciado en Derecho, escritor y periodista, y también, por supuesto, novelista, con 9 novelas en su haber: La novia judía, Fátima la esclava, La noche española, El rabino de Praga, Jerusalén, una historia de amor, la última que ha publicado, me parece, y No. has publicado después de Jerusalén... Mozart. Ah, Mozart es y verdad, Memorias. tienes razón, lo de Mozart. Bien, aparte de eso, has sido crítico desde tu más Sigo siendo temprana crítico. edad. Empezaste a ejercer la crítica en las páginas de Índice, creo. Sí. Y bueno, después de pasar por el diario ABC, donde te hiciste famoso por los palos brutales, todo hay que decirlo, que descargabas, estás ahora escribiendo, haciendo crítica en el suplemento literario del País. Tú eres muy crítico, eres un crítico muy duro, y también lo eres en lo relativo al momento que está atravesando la actual literatura española. A mí me gustaría que hicieras un rápido censo de los males que afligen esa literatura. A mí me parece que el mal principal es la falta de contacto con la vida. Es decir, la literaturización, No en el caso de Juancho, al parecer, de la última novela. Me parece muy bien lo que hace Juancho en la última novela. Quiero decir, a mí me parece que lo que hace que un libro esté vivo y que un libro se lea 100 años después, aparte de las habilidades técnicas, de la capacidad del escritor para entrar en contacto con lo humano esencial, con los problemas claves, para jerarquizar debidamente lo que tiene importancia, por ejemplo, en este momento presente, en el hombre contemporáneo, en la sociedad contemporánea, es fundamentalmente eso, ese intento de enlazar con lo que está ocurriendo en aquel momento en la calle, o lo que está ocurriendo en el interior de la gente, que no tiene por qué referirse a lo que ocurre en la calle. Pero actualmente no se hace, se vive en función de la literatura, es decir, de otros libros hechos, reificándolos, una mirada reificadora totalmente, como si fueran objetos, ignorando y cortando esa conexión que tenían con la vida. A mí me parece que eso es muy peligroso. Luego, la pérdida de sentido crítico. A mí me parece que impera actualmente una especie, lo que ocurría, la degeneración de lo que ocurría en España en tiempo de la lucha contra Franco. Entonces estaba muy bien que se apelara a una especie de solidaridad frente populista y se dijera no hay que hablar de las diferencias que existen entre nosotros, porque tenemos un enemigo común que combatir, y porque cualquier pega que se ponga a alguno de los miembros de la oposición, pues repercute en debilidad de la oposición. Pero actualmente eso se está haciendo sin que ya haya ese enemigo, de un modo total. El triunfo del intelectual orgánico, del artista orgánico, que le parece que con la llegada de los socialistas al poder vivimos en el mejor de los mundos, me parece extremadamente peligroso, y así están saliendo estos jóvenes escritores actualmente que viven de refritos, de refritar lo que se hacía hace ya casi 100 años, y además con pretensiones, con pujos de novedad. A mí me parece espeluznante. Yo hace 7 u 8 años hice un viaje a Alemania con una serie de escritores, y entre ellos había un poeta canario, y hablaba con fanatismo jominista de Mallarmé como la solución definitiva de todos los problemas literarios y el único camino a seguir. A mí eso me parece absolutamente loco. Y este hombre tenía consistencia, digamos. Hay por ahí fantasmas absolutos que se equivocan y que creen que descubren algo cuando están descubriendo, redescubriendo, redescubriendo cosas que se hicieron hace esos 70, 80 años y presentando como nuevo. A mí me parece que esos son los males principales. Bien, yo voy a introducir ahora una cuña numerológica, y después de esa cuña os dejo el libro español para que lo trocéis a vuestro capricho. En 1988 se han publicado en este país nada menos que 40.365 títulos, con un incremento del 4% respecto a 1987. Son cifras muy parecidas a las de un país donde se lee tanto como es Francia, y son cifras que se refieren a un país donde se lee tan poco como en España. De esa cifra, 10.194 son reimpresiones, 9.776 son traducciones, y la lengua castellana ocupa el 94% de la producción editorial. Barcelona y Madrid se reparten casi al 50% la edición de libros, con una ligera ventaja todavía por parte de Barcelona. Bueno, a mí estas cifras me dejan literalmente aterrado. A mí también. Pues, claro, tú A eres mí culpable me en parte de parece- ellas como No editora, es ¿no? cierto, no soy culpable de ello. Yo creo que, por ejemplo, desde nuestra editorial, desde tus escritores, no contribuimos a esta especie de aluvión indiscriminado y totalmente, creo que perjudicial para la lectura, no para la compra del libro, para la lectura.
y por lo tanto tratamos y hacemos, incluso hemos hecho esfuerzos y seguiremos haciendo esfuerzos para no publicar más de 50 ejemplares al año. Bueno, es cierto que... Claro, pero pero si ahí, la cuestión- ahí creo que hay De quizás- títulos, no, perdón, títulos. A ver lo que Sin dice hablar de Antonio reimpresiones. Prieto, que sí trabaja en una editorial que Industrial. industrial A ver, títulos en Antonio, mercado, ¿no? No, pero yo creo Siendo que universitario y académico. Es que es la duplicidad. en las que tiene. cifras que das ahí yo creo que están incluidas toda una serie de publicaciones enormes que están haciendo actualmente las diputaciones. Y estos libros realmente no entran en el mercado, no editan muchísimo. Es decir, aparte de las editoriales comerciales, editan, por ejemplo, de poesía muchísimo. Y yo creo que en esas cifras están incluidos Pero no esos creo libros. que podamos- No, ¿cómo? Yo puedo contarte una anécdota ¿Cómo la que es acojonante. Claro, están Para la sacando expresión. una cantidad de ejemplares que están ¿Sabes qué buscando hacen con a alguien a ella? quien ¿Sabes dárselas. qué hacen con Sin ella? enterarse de Mira, tu dirección para mandártelas. No, peor. Porque no saben peor. dónde colocarlas. Igual que el alumno odia la literatura cuando muchas veces le obligan a aprenderse una serie de textos de memoria, de nombres y tal, estas diputaciones, estas comunidades autónomas, etcétera, están utilizando las fiestas de Navidad para hacer regalos en vez de botellas de vino de los libros que editan y que no tienen salida. Con lo cual los conserjes o quien sea odian los libros y dicen, hombre, ¿Sabes? cambiarme una botella de vino Hay por un un caso libro... en la universidad de aquí, de la Universidad Complutense a la que pertenezco, resulta que estaban los almacenes llenos de libros. Y entonces durante meses el chico que presentaba su carnet le daban un libro. Es decir, y podía retirar un libro. Claro, entonces esas cantidades se quedan un poco reducidas. Ya, pero también es verdad, por ejemplo, muchísimo, allí lo que- en la- Antonio, no podemos culpar, o sea, no podemos atribuir exclusivamente el exceso de producción, Pero Antonio la está inflación a defendiéndose, esto. Beatriz. No, Antonio está defendiendo. defendiendo. Está bien, está defendiendo, además atacando a la universidad, está defendiendo a la industria y a su comercio. Y me No, pero parece es que No, muy y sí, me luego, parece para debería encontrar... intervenir yo, y, Antonio. bueno, y Murcia No, pero debería tiene un intervenir yo. servicio de publicaciones de la universidad excelente, tremendo. Excelente por otra parte. Es que Bueno, la yo no cuestión está estoy aquí, diciendo pero si Antonio, son malos o no. pero Luego, Antonio, si quieren, nos metemos en los que hay malos. No, pero veamos la Porque- cantidad, la privacidad y lo público. ¿Qué resulta? Si resulta que las editoriales pequeñas, lo que tú apuntabas muy bien con la ironía pertinente, eso de en lugar de regalar la botella de whisky, regalamos el libro. Bienvenido sea. Ojalá esos cambios vayan por ahí. En segundo lugar, no se trata de muchos o pocos, sino de quién, cómo y por qué los publica. Es decir, si Pero ahora... ves yendo por partes perdona un porque estás momento, complicándolo perdona un mucho. momento, quiero decir, si hubiera 40.000 títulos justificados, pues sería esto extraordinario. Ahora bien, si por una parte estáis atacando, y me parece muy bien, las editoriales pequeñas, provincianas o de autonomías, que no tienen por qué ser malas ni buenas, habrá Te que he citado ver, un habrá ejemplo que de ver Madrid, pero habrá que que ver no qué es tipo de provincia. libros publica. Y por otra parte, estamos defendiendo o atacando la empresa privada, lo que habría que determinar es cuál es la calidad de esos libros y quién las define. Y es lo que apuntabas en una de las preguntas o de una de las afirmaciones mías. No ataco jamás a los editores. Lo que sí digo es que habría que prevenir un poco más, por eso lo del largo plazo. Cuantos más editores, mejor. Cuantos más libros, mejor. Pero ¿qué tipo de libros? Entonces, ¿quién hace esa política del libro? pero Claro, eso no esa es la quiere decir cuestión. que no se ataque. No, y Claro, a mí ¿qué me es esto preocupa de que no se mucho, ataque? a mí, en relación con lo que tú dices, me preocupa mucho la cantidad de dinero en un momento en Eso que el sí, país está muy totalmente. mal. Esa cantidad de dinero que se dilapida en pseudocultura. libros que además normalmente son Y en lujosísimos. otros culturales Claro, de cuestan, quinto orden. te los Es que hacen es una todos en verdadera papel obsesión. cuché, Claro. y que luego algunas veces, vamos, a mí me ha ocurrido detenerme en Jaén para buscar un libro que me interesaba Y no estaba. me decían, no, esto no está, nosotros que vamos a editar esto. Y costarme horas conseguir el libro. Bueno, pero Pero también es ¿sabéis verdad, por qué? allí De todas tenemos... maneras, Antonio está consiguiendo que no hablemos de lo que tenemos que hablar. Claro, No, claro. yo hablamos Ha derivado ¿De qué con- quieres Os hablar? plantea ¿De qué tú quieres de lo que hablar? No, es que lo tenemos plantea muy bien. Es decir, de los títulos y de la falta de criterio editorial de determinados editores, que no son en ningún caso ni Jordi Herralde, ni Carlos Barral, ni Beatriz de Moura, para organizar un mercado, del que quieren comer y que evidentemente no lo consiguen. Porque lo que procuran es un ceremonial de confusión de tal calibre en donde es imposible que la crítica jerarquice, donde es imposible que los medios informativos informen al mercado que necesitan esas editoriales industriales. Y finalmente aquí hay un batiburrillo donde cada uno hace la guerra por su parte, no hay escritores, no hay editores y no hay Y lectores. sobre todo lo que es más grave, pero el esto lector no- de a pie que Yo entra creo en una que hay librería... escritores, Voy hay- a participar. Como mercado, Hay de todo. Voy a como participar gran mercado de lo que defendiendo a los significa. grandes editores. Yo no veo te apuntes diferencia. a eso ya, no te apuntes a... Yo no me apunto a nada porque además Plaza actualmente Pancho, que no acabas de tengo ganar el premio conexiones. Plaza Janés. No, si yo no voy exactamente, contra por ninguna en supuesto. particular y menos contra
la Pero mía. yo no veo Yo creo que va a diferencia, decir yo no Telo. veo diferencia en calidad entre lo que edita Planeta y lo que edita Herralde. Y si veo alguna diferencia es en beneficio de Planeta. Perdón. No, A mí pero me si- parece no, que- no digo lo que edita, digo el editor. Digo el No, editor, no, digo pero los no, no, criterios. estoy hablando de los Ahora no criterios. vamos a Los entrar, criterios yo creo, me parecen en cuestiones sólidos y coherentes. de selección Por supuesto. de libros, porque creo que Plaza selecciona los libros coherentemente con la estructura Con su editorial criterio, que pues. es. Planeta igualmente, nosotros pues en lo pequeñísimo pues lo Bueno, mismo, pero no. etcétera. No, no. Yo lo que pienso es que no se trata de esto. Yo pienso que más bien hoy en día además vivimos un momento extraño en la edición, en el mundo, en la empresa, en la industria editorial en España. Es un momento de transición. Claro, pero eso es Un por momento Europa. de transición, no, sí, pero no, eso Europa tiene- ya ha vivido una época. No, no, ya No, más- digo que Europa ha entrado en España en el mundo Exacto, editorial, bueno, en, exacto. en los Y- más media, el mundo y se va a comer el mundo norteamericano editorial. ha entrado también en nuestro mundo, porque el más perfeccionado, el más refinado en este punto de vista es el norteamericano, donde realmente está absolutamente jerarquizado el libro de calidad, el libro que va a la universidad, las pre- articuladísimo. Hay una política de ediciones, Exacto. evidente, que Ya- está bien jerarquizada, Exacto, bien está planificada. perfectamente Esa es la jerarquizado cuestión. y uno sabe dónde ir a buscar el libro que busca, en qué librerías, en qué lugares, y en los VIPs, etc. En España no. Esto está completamente confuso todavía. Por ejemplo, el lector, el señor o el posible lector, porque todavía hay un terrenito, no muy grande, porque tampoco, no soy muy optimista, pero en fin, Discreto. creo que hay todavía un terreno de personas que no saben dónde ir a buscar el libro que quieren. Y que quizás con los años que pero- vengan sabrán. Entonces sabrán, para bien o para mal, o en detrimento de editoriales como las nuestras. Eso es otro asunto, no me meto ahí. Yo lo único que digo es que está confuso el panorama. Beatriz, Para un perdona que te Porque haga esto siempre. Pero está, una está apostilla- confuso por esa razón que te digo. Porque es que, por ejemplo, tú has hablado de Anagrama o antes Barral. Publicaban cosas que están muy bien, pero cosas que es absolutamente absurdo. Yo no comprendo qué criterio se puede publicar ese libro bueno y ese libro malo, y sobre todo pretender que son de la misma entidad. Es un problema de... Yo creo Y a veces que en la estamos misma hablando un colección. poco, La misma un poco colección, en exactamente, que eso es lo abstracto. triste. Me Sí, pero- gustaría Exacto. un poco Claro, hay un pero prejuicio en un también hables sentido. de mí, Es decir, nos olvidamos que de uno en uno, por favor. la vieja librería ha muerto. Hoy día Claro. el libro también es Exacto, un exacto. reflejo. Sí, pero ha muerto de la- por el exceso de títulos, Sí, porque es que no claro, cabe. porque es un no. reflejo de la Pues hay que ir a sobrepoblación comprar libros a visual. las droguerías, No a solo los por eso, aeropuertos. ha muerto muerto por la inarticulación del mercado. Lo que se vende en el gran almacén, que a su vez es producto de la publicidad y de la civilización visual. Es decir, que yo el problema no creo tanto. Me pasa en los libros como en bibliotecas. En España hay muy pocas bibliotecas, necesitamos bibliotecas, pero no crear bibliotecas. Si la biblioteca no la metes en un entorno que la haga necesaria, acostumbras sirve a la para gente nada, a que claro. lo use, a que use la biblioteca, la creas una infraestructura y la desarrollas dentro de todo una situación cultural que realmente la haga eso válida, la biblioteca se quedará aislada, sea en Vallecas o sea en un pueblo de La Mancha, y no servirá para nada. Es decir, que es todo un problema cultural y ahí nos estamos enfrentando a algo que muchas veces el escritor olvida. Es decir, que yo cuando hablamos de libros y tal, distinguiría entre el libro que por sí mismo no solamente se va a vender, va a existir y casi va de boca en boca, y el otro, el objeto de consumo, que obedece también a una determinada civilización que nos está avasallando, invadiendo, y que es lo que se compra. Libros se leen mucho, si tú llevas razón. ¿Y dónde se venden más los libros? En los grandes almacenes. Si las librerías no tienen casi posibilidad de abrir los paquetes que les llegan ni de utilizar escaparates para exhibirlos. Sí, pero me gustaría decirte dos cosas, Andrés, por lo que apuntas muy bien. Una, dos anécdotas o pequeños ejemplos. Es que no penséis que la gran ciudad es todo el país. Bueno, yo te puedo decir en cuanto a bibliotecas y en cuanto a haberse perdido la vieja biblioteca, en absoluto. Se habrá perdido quizá por otras razones extra libro. Pero en Murcia, ciudad relativamente pequeña, el público que busca la biblioteca donde quiere encontrar su libro cada vez es mayor en cantidad, y me atrevo a decir en calidad también. Público Luego ahí está minoritario, te justificado, refieres, está justificado, sí. sí, no tan Sí, no, minoritario. si me hablas de tanto, minoritario, sí, no te lo tanto, acepto. porque resulta que hay un librero avispadísimo allí que ha controlado todo el sistema de distribución de libros. Cuando él no estaba, era difícil encontrar un libro incluso en la librería Aula, que tú conoces muy bien o conocías, específicamente universitaria. A veces 3 o 4 no meses hagas tardaba. propaganda aquí, porque Claro, no te lo admiten. es que ya no está, por eso lo digo. Claro. Bueno, pues ahora mismo, cualquier libro que podáis pedir del tipo que sea, en cuestión de una semana como mucho, este joven lo tiene. Es una gran red de librerías. Y la otra cuestión, por lo de la lectura, que a mí me interesa muchísimo, es que hace 15, 18 años, por lo que decías de obligar al estudiante, mortificándolo,
yo decía que había que leer en mi asignatura, literatura hispanoamericana, 3 libros por trimestre, y los alumnos se me encalabrinaban. Venía el jefe de ellos, el representante, y me decía que eso era demasiado. Hoy normalmente estos alumnos, sin incitarles a nada, leen 5, 6, 7 libros en una sola asignatura durante un trimestre. Bueno, eso para mí es revelador. Pero es que ahora los libros son más cortos, ¿eh? Eso que se llama nueva narrativa son 100 folios. nueva narrativa la que También leen aludía- Marzo, por ejemplo, y también leen cosas similares. Por eso habría que hilar fino, por lo que te apuntabas muy bien, Leopoldo. Eso de los defectos o los males que tiene. Bueno, pues yo abundo y vamos, te ratifico y si quieres te lo intensifico más. La gran cantidad de escritores geniales que aún no han llegado a los 30 años y que llevan sus libros, y es evidente, está ahí, esto habría que afrontarlo, porque está bien que nos metamos con los editores, pero es que habrá que ver también los escritores, y probablemente los editores tendráis una cierta culpa al fichar cuadras Yo de te agradezco escritores. que me hables pues como no lo editor, sé. pero que más quisiera yo que tener la economía de un editor. Solo consejero áulico. Consejero áulico. Consejero áulico. ¿Qué quiere decir? Que no le hace ningún caso, vamos. Pero ese fenómeno me gustaría que lo Pero hay debatiéramos si una nos cuestión importa. en todo esto. Yo no he sido nunca partidaria desde Tusquets en hacer una política de lo que algunos llaman una escudería, ¿no? Y yo no he sido partidaria simplemente por gustos Te lo alabo. personales, porque no he sentido afinidades con gran parte de los autores que han, bueno, gran parte, en una proporción casi de 10 a 100, ¿no? Y por lo tanto no ha habido este tipo de política dentro de Tusquets Editores, pero sí tengo que decir y que aclarar que otros editores que sí han trabajado en esta línea han conseguido algo. Han conseguido o sea, esta especie de nivel medio que existe en todas las literaturas mundiales, que existe en Francia. Hay una literatura francesa media que tiene cierta calidad, de la que se habla, que es la que se maneja en la prensa, etcétera. Esta especie de vida literaria que creo que debe estar, creo que es el sustrato que anima la lectura. Sí, A fin estamos de de cuentas acuerdo. no es malo. Pero es pequeñito. Y pero es algo. Antes tú mismo decías que se leía menos. Sí. Hoy en día se lee más literatura autóctona. Académica. Me Bueno, refería, yo matizaba ahí. Bueno, académica. Pero no, quiero decirte, puede tirar. No, pero Puede favorecer. de todas maneras hay que hacer una crítica y una autocrítica seria, Beatriz. Y Es fuerte. decir, y muy fuerte. Es decir, aquí todos, en este mercado o en esta literatura, todos hacemos la guerra por nuestra parte y a ver quién gana. Tú tenías razón hace Bueno, unos días, lógico. cuando escribías en no sé qué periódico, Diario creo que en el 16, que es que lo único que funciona cuando una sociedad literaria no está inarticulada, una sociedad de lectores no existe, es el boca a oreja. Cuando un ingeniero Por X supuesto. le dice al abogado Y, has leído tal cosa. Cuando se sale del circuito familiar de la literatura y pasa a la sociología, se convierte más o menos en un fenómeno sociológico necesario para seguir hablando de las cosas de actualidad. Bueno, pues ves, lo que Bueno, te digo, pero- esto ha favorecido este tipo Exacto. de boca a boca. Por lo este tanto, tipo- ahora hay más interés que está antes, de moda De boca leer- a oído, que te lo de ha boca dicho. a oído, Te lo ha exacto. dicho. Sí, No, boca a boca no estaría mal tampoco, ¿no? Sí, exacto. No, Esto eso es lo para- dejamos para cuando se socorrer ahogue. a Los alguien. sonidos tetralabiales. Eso para la serían sonrisa vertical disparatados. solo. No, y para socorrer a alguien que se está ahogando. Bueno, yo creo que Victorino Polo ha puesto antes el dedo en la llaga al hablar de esta pléyade de jóvenes Sí, genios, por ahí va. generalmente con menos de 30 años, que parece ser que existen en la península ibérica. Yo no sé quién se ha inventado esto de la nueva narrativa, pero a mí me gustaría conocer vuestra opinión. Y antes de conocer vuestra opinión, yo voy a dar la mía. El 99% de los libros que generalmente se inscriben bajo esa etiqueta nueva narrativa son libros de 100 folios, costumbristas, con frases no ya cortas, sino entrecortadas, y que ignoran las más elementales cuestiones gramaticales. Yo creo que esos autores difícilmente hubieran superado el bachillerato de don Pedro Sainz Rodríguez, que casi todos los presentes llegamos gozosamente a estudiar. Me gustaría conocer si estáis de acuerdo o no Yo con haría esta una pregunta opinión. solamente en Estoy de eso. ¿Cuándo no ha habido nueva narrativa? ¿Cuándo no ha habido escritores Sí, pero no pegados nos lo han- al poder? no nos lo han sea presentado como cardenal, genios, sea- Pero por Dios, Andrés, pero si eso está muy bien, eso está muy bien que eres un intelectual inteligentísimo y además muy comprensivo, por lo mismo. Pero esto que dice, y que ya apuntaba antes al sesgo de lo que decía Leopoldo, bueno, tú lo sabes también como profesor que eres. Hace 20 años, el chico de 20 y tantos años venía con un libro de versos y te decía, ¿me lo quiere usted leer y me da su opinión para la papelera o para guardarlo? Hoy llegan con el libro y te dicen, mire usted qué cosa excelente acabo de escribir. ¿Por qué?
porque saben que tienen gran facilidad para publicarlo y que sigue habiendo editoriales, prestigiosas o no, que se los publican y que después les hacen críticas los amigos donde los alaban, salvo el caso, que no debe ser amigo de ellos, de Leopoldo, que es muy revelador y por otra parte muy necesario siempre. Bueno, esto habría que plantearlo. Gran facilidad, pero es un... Claro que la tiene. ¿Qué No, va? Hay una minoría que es la que es apoyada, es la que forma las cuadras, la que no se es monta... cierto, no es verdad, Pero no hay es una cierto, mayoría que no No es cierto publica, eso. que no Pero publica. yo, apuntando lo que tú decías, lo que decías tú, señalaría otro fenómeno de la nueva narrativa. Habláis de los jóvenes genios de menos de 25 años, pero ¿y qué decimos Ya, de los bajando, jóvenes de genios 30 de más de años, 50 años? Eso es mejor no tocarlos. Y que han sido rechazados cargarnos del sistemáticamente mundo, por todas las editoriales durante montones de años y que ahora nos lo presentan como las grandes revelaciones de la nueva literatura. Pero es que ese capítulo debería entrar en lo que apuntaba Andrés antes, en la jubilación con un sueldo como corresponde, pero que no nos bombardeen con sus libros y que no permitan quien corresponda que eso se publique. Pues Como ¿eh? si yo fuera el editor de la nueva narrativa. Yo estoy pero seguro es el audio. que Lara te agradecería si tú actuaras en el sentido que él te dice en su editorial. No, España es un país de todas Lara. maneras que inventa generaciones todas las semanas. Sí, Todas hubo, las yo semanas hay una recuerdo, generación. Barral Esto había hecho una ocurrido promoción siempre, muy va parecida siempre en los con- años- acordaros, en los pues, años- con el apelativo de también nueva. incluyó a ¿Te acuerdas? a dos, por ejemplo, como Bueno, nueva pero, Antonio, narrativa. ¿sabes? uno en uno, Tú sabes muy bien que hace no muchos años el Dixit de la universidad era dogma de fe. Entonces decían, las generaciones literarias en la historia, y también hagámoslo ahora en los que están vivos. Hoy resulta que hemos invertido los términos. Nos han acusado siempre de obsoletos, atrasados, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora resulta que no es la universidad, donde ya no se habla de grupos ni generaciones, sino de personas, buenas o malas o con calidad o sin ella. Y ahora es que extrauniversitariamente nos hemos vuelto mucho más retrógrados. Se hacen grupos, se hacen generaciones, se hace nueva narrativa, poesía hermética, poesía no hermética, poesía blanca, Son poesía negra, vuestros por Dios. exalumnos, les metisteis No, en yo creo que esto su se ha hecho filosofía y lo siempre. aplica. Las tribus han existido siempre. desde Yo que creo era que la esto ha universidad. existido siempre. No solo- pero no y tanto lo de la como nueva ahora. narrativa, yo estoy, pues, digamos, a un 50% de acuerdo con Fernando. Sí creo que se ha operado un fenómeno, pues, tú apuntabas a lo visual, antes que se compran muchos libros porque un señor, pues a lo mejor mañana, resulta que porque nos ven aquí compran un libro nuestro, Claro, y entonces no se trata de que lo lean, sino que creen que ya poseen algo de esa imagen. Un valor Que material han que lo visto. tiene. Bueno, claro. eso es un lector, pues bueno, ojalá y que tengamos 100.000 lectores así y agotemos la edición. Bueno, yo no hablo de eso. Es decir, sí se ha operado una cosa, en primer lugar, que a mí me parece grave, que es que ahora es dificilísimo conseguir segundas y terceras ediciones, y cuando un libro deja de tener una actualidad se pierde y no hay editor que quiera sacarte una reedición. Es decir, hay novelistas pues, de más o menos de mi generación, como puede ser un Aldecoa, que es muy difícil el que ahora un editor quiera sacarle una edición, Reeditarlo. porque Está lo siguen desapareciendo creciendo. lo que se llamaba Esto el me fondo. parece grave, sí, sí. porque es una pérdida, y esto en parte es producido por lo visual que tú señalabas. Y luego creo que se ha dado otra inversión, que antes, cuando nosotros éramos menores de 25 años, y llegabas a un editor, siempre nos decía, no, esto de la novela es desde los 40 años, te ponían el ejemplo de Cervantes, y ahora sí hay, en mi opinión, como defecto, una cierta tendencia a una serie de editores a coger gente muy jovencita. Sí, sí, ¿eh? Y esto es un defecto. Ahora, bien, considerando estas dos cosas, con las que no estoy obviamente de acuerdo, creo que en esa generación joven que tú apuntas y que tienen más de 25 años, pues es que si nos empezamos a quitar años, pues Juancho y yo hace poco estábamos en los juveniles del Madrid. Yo del Sevilla. Qué buen tú del tiempo Madrid, aquel. pero Qué buen he tiempo sido aquel. siempre del Sevilla y soy fiel al Sevilla. Bueno, pues dentro de esa generación que es un poco mayor, hay gente realmente buena, entre otras cosas porque quizás saben escribir, y hay otros que realmente son muy malos. Es decir, que no... Pero jerarquiza, di los nombres. No, no, Esto yo leído no, entre no, lo que hace falta nombrar significa a lo para que la mejor gente lo editorial en sepa, la que por lo tú menos tengas los un criterios. sello de único, identidad, sí. acaba de fichar, sin que lo sepan todavía los pequeños y los medianos editores, a 5 o 6 o 7 de esos jóvenes narradores. Sí, No, es- bromas ahí está la aparte, cuestión. No, pero- bromas aparte, lo que yo Moneo. quiero decir Él es... estaba- No sé si está te refieres, por ejemplo, a Moneo. desviando la conversación. Moneo es quizás mayor que nosotros, por lo menos más gordo. Yo no me refiero a nadie. No, no, Los no, nombres no, los no, Pues dicen, no. di un nombre, pues... No, lo que Moneo. yo digo es hasta qué punto el pequeño o incluso el mediano editor, como lo puede ser Beatriz de Moura o Jordi Herralde, sirve, valga la palabra, de mamporrero a los grandes editores. Quiero decir, sale un joven escritor que Claro, pero apunta esto tú sabes talento, que ocurre publica por exactamente- 4 perras Esto tú sabes en pequeños que es editoriales y luego arrambla con ellos, Bueno, esto pujando. de acuerdo,
bueno, yo no voy a opinar de esto en mi opinión. Nos ha pasado a particular. todos, a mí también me ha pasado. Pero tú sabes que esto se está Ley ocurriendo, de ha ocurrido literatura, exactamente pero- igual en Francia y exactamente igual en Italia. Sí, hay casos como el de François Sagan, que de pronto no se edita en una editorial importante, pero tú sabes que editoriales, pues la misma Feltrinelli en un determinado momento te cogía un autor que había editado el mismo Italo Calvino. Es decir, pues bueno, claro, las editoriales más potentes le llegan a Leopoldo y le dice, pues te doy 5 millones de adelanto. Y la editorial más pequeña le dice, te puedo dar 400.000. Pues mira, a lo mejor Leopoldo es muy romántico y dice, no, me Hace voy. bien en Pero irse claro, con los No, 5. sí, está muy bien. ¿Hace bien o hace mal? Ojalá. No, es igual, ojalá. pero no Te sé. estoy tentando No, con 5 perdón. millones, ¿eh? No ¿Cuál es debería. ustedes han, perdona, ustedes han hablado, perdóname. No, está bien y está mal, pero ustedes han empezado hablando del tema eco aquí, con bastante crítica. Sí, sí, que me gustaría volver en el a él, contenido, claro. no, pero volvamos un poco al tema de eco. Por ejemplo, eco, y tú lo sabes bien, no ha querido editar en España más que con un pequeño editor, pudiendo editar, y tú lo sabes bien, con editores industriales. Por ejemplo, este es un caso. Sí, pero no, perdona, No, ahora pero no es él ya revelador, no ha no es podido. revelador. Es revelador. No, Es no, lo que no, dice no. Fernando, Ha hace quebrado. hace bien. No, De no, todas no, maneras, pero él ahora ha roto en parte este apoyo, porque de hecho lo que ha ocurrido, ya la fuerza del poder editorial ha sido No, que ha suficiente. coeditado. Claro. No, claro, pero con se lo una puede permitir desventaja ahora, claro. brutal para Claro. el editor original de aquí, que publicó sus primeras obras de semiótica, sus primeras claro, obras. claro. Yo sé porque fui una de las Quien se personas batió que el cobre hizo por él. hizo publicar Sí, sí, sí. estos libros en la editorial Lumen, donde ahora sigue editando. sigue editando en mínima parte. Sí, sí. Sí, pero es que eso no solamente no es revelador positivo, sino que es farisaico, en mi opinión. Porque cuando... que no Es se la trata de eso. gran tradición. El rey puede ser generoso, pero nunca el primer ministro, que es el que tiene que aplicar la ley, o el ministro de Hacienda. Eso está claro. Es el antipático siempre. Pero a mí me gusta volver otra vez a la calidad de los libros, porque si no nos perdemos en Sí, las por ediciones, eso, es que etcétera. estamos- Es que tú apuntabas hace un rato. Bueno, pues antes me acusaban de barroco y ahora de periodístico. El problema de los géneros, etcétera, etcétera. Pero Pero ¿qué qué es casualidad. barroco para que le acusen Perdón, de barroco? ¿Qué En es absoluto, no barroco? tiene nada. Exacto. Ahora iremos a ello si tú quieres con tu novela. Es que resulta que qué casualidad que todas estas generaciones, digamos jóvenes entre comillas, no afrontan una novela de 500 páginas, y no solo en la cantidad de páginas, sino en lo que debe poblar esas páginas. No es la frase ya incorrecta gramatical, que eso es de juerga. Es el hecho de pensar que te trae una novelita de 120 folios, mal escritos, pero sin sustancia, que decían los clásicos. Entonces, ¿qué hay ahí de literario? Pues no tienes que preocuparte porque te acusen de periodístico, porque si escribes bien, tu obra breve será una buena obra, pero si escribes mal, aunque sea está extensa, tan no será. feliz. No estoy preocupado. Y el caso de Antonio. Bueno, yo soy el ejemplo con tu novela justo ayer, cuando sabía que ibas a estar aquí. Con el embajador. El embajador. Y entonces la doy a leer a un alumno inteligentísimo y un devorador de libros. Y a un tonto perdido, de esos que están allí, que pone los codos y que tiene ¿Y muy eso al que más le ha gustado? muy buenas notas. No, resulta que el primero fue muy crítico y me dijo, mire usted, problema de novela histórica, problema de eco, lo devastador que esto ha sido, este hombre también cae ahí. Y bueno, eso después la crítica se la haces a él. Pero reconoció que es un excelente libro literario. En cambio, el otro, este que tonto. pone los codos, el bobo, pues dice, pues mire usted, ¿sabe usted lo que le digo? Esto es la novela histórica, como en el 19, textual. Bueno, el libro es único y es el mismo. Ahí tenéis dos lectores, Sí. y dos lectores que van a influir después. Bueno, pero eso pues me la estás- calidad del libro tiene que Eso que me discriminarse de estás alguna diciendo manera. a mí me halaga, porque creo que todo Pero libro lo del debe tonto tener está muy una bien, diversidad de lecturas. Claro. Perdóname, Y por lo otro del lado, tonto- quiere decir que el señor que dice lo de novela histórica, quiere decir que ha tenido pues, un profesor de literatura que quizás no le ha explicado lo que es novela histórica. En el 19, en el romanticismo. Pero, Sigue identificándola todavía yo con soy aquello. totalmente Sí, es que no enemigo sé. de la novela histórica de Vengada de Walter Scott, es decir, y soy partidario de la novela histórica del Renacimiento. Hombre, claro. Ahora, Y hay- claro, entonces, Si me refiero a los Pero compartimentos, hay a una los pregunta clichés. de Juancho Claro. que yo retomaría porque que ya diría, no solamente se ha hablado aquí de el que quiere publicar en una editorial que te da mucho dinero, en otra que te da poco, e incluso el que no, te da no nada. quiere publicar. Es decir, que hablamos de dos términos distintos. Uno es el libro mercancía, pero también, ya que estamos hablando del cara del día del libro, ¿qué sería entonces de Lautremont, Rimbaud, Exactamente. Kafka, Pessoa? Ahí tienen si que no publicar- existiera la Pues otra dimensión que claro. tenemos que tener Es que muy esa en es la que hay que cuenta. cultivar, Entonces, la de la esto- calidad esto selectiva. es muy Mire, importante. Yo el otro día necesitaba los 20 poemas de amor de Neruda, bueno, que es un clásico, porque no lo encontraba en el laberinto de mi biblioteca. Y recorrí toda la Gran Vía
con todas las librerías que hay en la Gran Vía, en ninguna de ellas tenían un solo ejemplar de los 20 poemas. Claro, pero es por eso. Bueno, pero es que en cuanto un libro pierde la actualidad inmediata, Las listas eso de es algo, ventas. algo triste. Y entonces, bueno, eso te pero puede esto ocurrir lo dan la con cantidad. libros extraordinarios. Esto Eso te lo da. Esto lo está que provocando estamos la bombardeando cantidad continuamente indiscriminada de libros en un espacio librero que es diminuto Y en todavía. los VIPs y en Beatriz, esos- Todavía. y la Pero información Beatriz, siendo- previa y el saber que esos 20 poemas de amor es un libro que se debe leer siempre, pero el lector excesivamente presentista, y perdonadme el palabro, pues resulta que se guía por lo que los medios de comunicación, y no siempre bien, le están diciendo: usted tiene que leer este libro que ha sido premiado, y deberían salir los premios también ahora por el medio. Los premios y las mafias, Y las mafias. Victorino. Y debería ser alguien alguna vez debe decir, o debe haber relaciones que te digan: mire usted, pero los 20 quédate con poemas hay que algo, ¿no? leerlos. Pero, es óyeme, todo. esto Pero sí que Carlos, forma parte la de la mafia, educación los de un país, premios. pero eso no Pero tú eso estás es otro recuperando asunto. autores, por ejemplo. Claro, claro. esto hay que Eso- recuperar y Y con autores. bastante Proyectando, éxito, Pero bastante eso es éxito de una todo cuestión género, hay que de hacer decirlo. lo que se llama Eso es lo política de triste autor. para mí, que no hay Eso es. recuperación. Pero la política de No hay autor que recuperación, pero editorial hoy la sí. Si actualidad habláis lo bombardea. corrillos, nadie se entera de nada. Exactamente. Hay, por ejemplo, la política de autor, que es un deseo de todo editor con ciertas inquietudes literarias, se está haciendo cada vez más difícil por razones de mercado. Sí, Y económicas. simplemente. Y estas razones de mercado y económicas son inevitablemente el futuro. Yo no soy no nada tiene por qué, optimista. no tiene por Hablarás qué. como editor, como Claro. escritor no, No, me no, no, interesan no, para perdona. nada las Claro, razones claro. del mercado. Perdona, yo creo que sí, Para porque nada. No, estos no, tiene que autores que hoy... interesarte. Tienes que oírte. Estos autores, Una parte te interesa. perdona, estos autores que podrían seguir con un mismo editor, vienen otros y les dice exactamente lo que antes hablábamos. A ti te ofrezco 5 millones en vez de quizás de los 2 que podríamos otras editoriales ofrecer. ¿Quién es el idiota que no va a aceptar los 5 en lugar de los 2 por seguir en una editorial? una cuestión. Pero si eso es bueno. Para mí, es decir, para mí, Si eso es bueno. ni las leyes, ni los votos muchas veces, ni las masas tienen razón. La razón la tiene solo la diferencia. Y la razón suele estar en la soledad y en la locura muchas veces. Pero Andrés, por Entonces, favor. no me por convence favor, si hablamos de pero por literatura. favor, no, Andrés, Hablemos Por favor, o de no, mercancías esto sí, o de no. literatura. Sí, Perdona. las dos cosas, las dos cosas. Mira, esto hoy en día es desgraciadamente, esta imagen que tú estás dando del escritor se está diluyendo, desgraciadamente. Claro, como se diluye la humanidad, como se diluye la cultura, como se Hay diluye un todo. símbolo, Pero eso que, un a mí símbolo que- tangible de lo que está ¿A mí sucediendo, qué? y es el celofán, o peor aún, el plástico. Antes comprar un libro significaba entrar en una librería, coger varios volúmenes en las manos, ojearlos y elegir uno. Ahora la mayor parte de los libros que se venden están envueltos en plástico, y en plástico muy difícil de romper. por el A SIDA. mí eso me parece monstruoso. Eso es una barbaridad. Yo quería apuntar otra cosa en relación con lo que estabais hablando vosotros dos. Hablas del dinero, pero es que cuando alguien te da 5 millones de anticipo, no son solamente 5 millones, sino la certeza de que ese editor va a promocionar, y como a mí lo que me interesa es que me lean, no escribo para mí solo, escribiré fundamentalmente, si quieres, para mí, pero subsidiariamente, y en mi caso no subsidiariamente, escribo para ser leído. También, Mira, pues pero- también discrepo, y vale, hasta lo hago una referencia a un programa de televisión. A mí no me importa, que es decir, que un programa de televisión, no puedo decir, no me parece justo lo vean 10 millones o 5 millones. Prefiero a lo mejor que un programa de televisión lo vean 1000 personas, si su sensibilidad es capaz de conectar y contestar. En el fondo, ¿qué pasa? ¿Quién prefiere ser Corín Andrés, Tellado? eres un No, pero antiguo. ¿por qué ser maniqueo? Eres un No, antiguo. no Sí, estoy de acuerdo, es que hay no que estoy ser- de es que hay acuerdo. que ser Pero maniqueo, como hay que puede ser estar- diferente. Andrés, no Pero es puede que estar... hay que ser Pero diferente. perdóname, es que Kafka, Diferente, pero Kafka ¿por no qué? tiene que ser un fracasado en Claro. cuanto a Por supuesto. lectura. Sí, creo. Lo que hay que No, conseguir Pero es ¿por qué no Claro, aspiras, diferencia, perdón, ¿por qué no aspiras a que te lean como conviene, sensiblemente? Exacto. Pues porque De no manera pueden leerme, Ahora, porque ahora la sí, sensibilidad de la mayor hay parte que de la hacer gente una labor para aumentar choca el con la lector. mía. Exacto. Pero no, es que es normal, pero no te pueden quedes, pero no te leerme. quedes Pero en sí, tu un problema caverna que y no es ya de diciendo que- sensibilidad. No, este, sí, de sí, claro quién que es tiene- problema. Si la perdóname, literatura no es sensibilidad, ¿qué es? Pero ¿quién? No, si no digo Literatura, eso. chico, pues Quiero eso- decir que tienen que entrar en conocimiento y que una editorial grande tiene más posibilidades si hace una distribución problema. grande. Sí, pero Leopoldo, ahí hay un pequeño inconveniente para escritores de fondo, que yo llamo, que son estos que estamos diciendo, esos escritores que tienen que permanecer porque forman parte de la literatura española. Por ejemplo, hoy en día uno va a buscar un libro de Juan Marsé y simplemente no lo encuentra. Juan Marsé es la literatura española contemporánea, no es un clásico del pasado, no Claro, o en del eso estoy de reciente acuerdo pasado. contigo. Bueno, pero Pero son es que ahí muchos. está. El editor que paga los 5 millones, ahora estamos hablando en teoría, paga los 5 millones, hace esta promoción que te han dices pagado tú. más, ¿no? Bueno, y muchos más y tal. Ahora lo Hace la diremos. promoción que tú dices, mantiene el libro
Lo tiene que mantener. 3 meses, lo tiene 3 meses. Lo en la tiene que serie. mantener. Ahora, lo tiene que mantener 3 meses en él. Ahora, después de los 3 meses, adiós, muy buena. Pero Beatriz, Entonces, ahí es por donde creo Depende. que... pero Beatriz, por favor. Sí. Depende, porque ahí hay que Es casi- coordinar. pero así no haréis a los- nada nunca, si vais tejiendo y destejiendo como Penélope. Perdona, pero en esto Beatriz y Leopoldo tienen plena razón. que Es sí. decir, Yo lo triste aludía- es que no hay recuperación de libros en cuanto pasa de la actualidad. Pero, Antonio, y esto me parece muy grave. Es grave. Bueno, volviendo a los Bueno, 5 esa es la millones, cuestión, pero es ojo Leopoldo, con los 5 millones, porque es verdad que tú adquieres, cuando recibes esos 5 millones, un editor que te va a promocionar, pero también estás vendiendo tu alma. Te condiciona. Vendiendo tu alma no a Mefistófeles precisamente. por supuesto. Es Y decir, otro ¿cuál es dato, el que a itinerario veces de un te dan joven los 5 escritor de millones y no te talento en promocionan. España en estos momentos? No, Ese joven normalmente escritor sí, publica un porque primer se libro gastan 5 con un editor millones. pequeño, luego llega el gran editor y lo ficha, como se ficha a un futbolista, le ofrece una cantidad hiperbólica de dinero y este hombre hipoteca toda una serie de libros que no ha escrito y tiene que seguir escribiendo bajo presión con una pistola en el pecho. Yo no creo que eso sea bueno para la literatura, ni para el supuesto editor, que ni no. para el autor. En absoluto. Pero es que yo voy aludiendo lo que decía hace ya bastante pero sí, tiempo. no, tampoco- es Es un que caso no extremo. estáis buscando lectores extremo. que busquen libros para 5, 10 leerlos. personas. Estáis vendiendo productos No, 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 materiales no. perecederos. Sí, sí, No me refiero a vosotros, me refiero en general. Bueno, yo aludía a la política de los 50 años. Es decir, es A largo muy plazo, lento y por muy supuesto. laborioso formar un lector y hay que formarlo desde pequeño. Pero porque lo que tú decías, si ahora tenéis 50 lectores que os entienden, ¿por qué renunciar a tener dentro de 10 años 500? Y ese lector hay que cultivarlo y hacerlo. Si tenemos Sí, pero el 50, autor dentro de tiene 10 que años estar de serán acuerdo 5. contigo para hacer Serán esta labor. 5. El autor tiene que estar de acuerdo Eso es. contigo para hacer esta labor. Y con más gente. El autor, los editores y más gentes y más instituciones. Bueno, pero por eso, porque un editor puede seguir promoviendo, lanzando, manteniendo, haciendo esfuerzos para mantener en librería, cosa difícil, un fondo editorial, etcétera, etcétera, si ese autor está contigo en esto. Ahora, si tú sabes que el día de mañana, bueno, pues esto se va tranquilamente, ¿Os habéis plan- cada día estamos más los editores que quisiéramos y deseamos, y estamos todavía haciendo ese tipo de trabajo, bueno, bastante pesimistas acerca de nuestro futuro, Claro, pero- como puedes suponer. Y las relaciones con instituciones que tienen caudales públicos. Eso a mí Sí, me pero preocupa. esto, que puede establecerse y debe establecerse lo público o lo privado. Eso no lo habéis planteado yo nunca. lo público no quiero saber nada. Bueno, Juancho hace un momento pedía que saliera a la escena las mafias. Cuando yo he pronunciado lo la palabra barroco, lo mafia, barroco, quería saber lo barroco. estaba fundamentalmente Queríamos lo aludiendo barroco. al fenómeno de aquellas editoriales que, además de ser editoriales, pertenecen a una gran empresa que tiene, por ejemplo, un periódico o una emisora de radio o, en el futuro, una cadena privada de televisión, y entonces, a través de esos medios de comunicación, se inventan escritores, incluso escritores que nos vienen presentados como clásicos del siglo XX, y estoy mirando a uno, pero no voy a decir su nombre, y... A un se- libro, dices. a un autor. Y de esta forma se falsea la historia de la literatura contemporánea, porque al lector ingenuo, al lector de a pie, al lector de la calle, se le impone desde un periódico, desde una tribuna pública, un libro que luego es publicado por una editorial normal y que no es en modo alguno un clásico del siglo XX, o si lo es ya se sabrá en el siglo XXV y no ahora. Bueno, en esto vamos a estar todos de acuerdo en que es un falseamiento, pero supongo que vamos a estar también de acuerdo en que no hay manera de evitarlo. Es decir, es lo mismo que nos ocurre a nosotros Pero por con lo los menos podemos zapatos. criticarlo. Sí, criticarlo, por denunciarlo. supuesto. No, pero por con ejemplo, ese criterio no hay manera de evitar ninguna de las monstruosidades que pero, nos por rodean y ejemplo, en las que Antonio, vivimos. es verdad lo Hay que decimos, criticarlo. no, vamos a estar de acuerdo, pero hay una cosa que está clara. Volvemos otra vez a la inarticulación Sí, sí, del vamos, campo sí. de la lectura, Pero que del quiero decir campo de la que es que edición esto y del están campo de la ocurriendo escritura. determinada distribución bebida, y te la del librero. meten, que no nos gusta, no entendemos y te meten la bebida. Eso, por ejemplo, Es en decir, la- Estados Unidos, que es otro reducto del que todavía se puede hablar como sociedad articulada desde el punto de vista de la lectura, no ocurre. No ocurre. Sí, Es sí. decir, no Muy ocurre. poquito, Tú no ocurre metes poco. una crítica en el New York Times, ni en el Village Voice, ni en ninguna publicación prestigiosa, ni de tu hermano. Sí, No sí, la sí, metes, sí. no la metes. Eso Sales es cierto. ahí porque el libro le ha gustado al crítico que es dueño de esa parte De su parcela. Bueno, yo tengo que defender aquí un poco, en parte, a los críticos. y No, no, porque si no es digo los que, críticos, son los medios informativos los que Leopoldo, estamos que hablando, vamos, no los supongo críticos. que bastante los críticos escogen los libros que quieren. Yo mi experiencia y últimamente en ABC, en El País, nadie me ha impuesto Claro, nunca yo lo ningún defiendo, libro. incluso A mí, no lo yo amenazo no sé lo con harán que los otros, esa editorial pero no yo he anuncie. tenido especialidad en meterme con libros unidos a la casa en donde trabajaba. En el caso de ABC, pues con autores que eran bien vistos, o al revés.
hablar bien de autores que eran mal vistos en la casa, y no he tenido, yo personalmente no he tenido problemas. Yo conozco bastantes críticos y, bueno, acertarán o no acertarán, eso es otra cosa, pero no se han visto mediatizados por esto. Lo que ocurre es que quizás la crítica... Oye, Antonio, pero hay muchas formas de lanzar un autor a través de la crítica. No, claro, en esto de acuerdo, no, pero si es que la crítica, que es lo que iba a estar de acuerdo contigo, desgraciadamente ejerce una mínima parte de influencia en los lectores. Sí, no es la crítica. Yo no me refiero a la crítica estrictamente o desde un punto de vista de especialización. A la información. Me refiero a la información, me refiero al papel escrito, a lo que es religión todavía para la inmensa mayoría de la gente. Llega al lector medio bajo. No digo yo que tú estés mediatizado, ni que yo esté mediatizado, pero recibimos ciertos mensajes, ciertas cartas, ciertas barajas, que tú sabes, como ser inteligente, cómo tienes que traducir. Claro. Y eso se traduce irremisiblemente para los que estamos en el ajo en una serie de datos que son, estos son mejores en función del espacio que ocupan, y efectivamente la empresa de información integral, que a eso vamos, es la que más poder tiene para meter en la sociedad sus productos y por lo tanto sus nombres y sus escritores. Sí, y eso hay que decirlo bien alto. No, es evidente que hay grupos que dominan, y van a ser cada vez más grandes, claro, que dominan la televisión, la revista y el periódico. Claro, te meten ahí, vamos. Bueno, y por eso es un mundo que... Claro, pero si es que es una selva. No tiene, estamos en desacuerdo con ello, pero lo tienes en toda Europa como son las cadenas de televisiones. Pero como dato positivo, que alguien que es absolutamente independiente como yo, he podido estar en 2 periódicos claves en este sentido y he tenido la independencia. Porque has estado también en Ya. No, he estado en muchos. Sí, pero eso es muy bonito, Leopoldo. Se permiten el lujo de sacar una crítica negativa en el suplemento literario, que solo lo leen los iniciados de un libro que ellos publican, y luego en otras quiero páginas... decir que existe la posibilidad que no se vea como que el crítico tiene que someterse. Si el crítico se planta, y si los críticos todos... Bueno, yo no hablaba de los críticos. No, ya lo sé. Los críticos no hablamos de los críticos, los periodistas en general. Los periodistas en general. Yo, si quieres, luchamos, sacamos aquí espadas medievales, pero creo que es inevitable, pues porque hay cadenas ahora de que te incluyen, normalmente va unida una editorial, un periódico, una la revista. empresa de información integral. Estamos hablando de periódico. Te cogen y te montan y te lanzan un Y el caso de los... Entonces, estamos llegando, según lo que afirmáis, yo como profano, a... Igual que se vende un dentífrico, se vende un libro, y tiene un efecto bueno el dentífrico porque te es útil y el libro lo colocas. No, pero si es que tú a lo mejor te estás comprando un dentífrico, no te voy a citar ninguno para no hacer propaganda, porque has leído un anuncio que te ha dicho una señora, siempre, pero más en verano, use esto a mano. Pero lo utilizas y no te gusta y puedes rechazarlo. Eso está bien, en verano tenga esto a mano. Claro, siempre, pero más en verano tengo una mujer a mano. A mano, pero claro, y entonces tú tienes en verano una mujer a mano. Y yo creo ya... Ojalá. Yo creo que no nos queda prácticamente nada de tiempo, pero yo creo que deberíamos cruzar el charco. ¿Qué pasa con el libro español en Iberoamérica? Porque, excepto en el caso de Venezuela, donde las ventas en 1988 se han mantenido respecto a 1987 y ya se había hundido el mercado con anterioridad, pero en fin, de todas maneras, en el resto del mundo iberoamericano, el libro español, bueno, está brillando por su ausencia. En Argentina, concretamente, han descendido las ventas de libros españoles en un 50%. Totalmente. Qué bien, porque ese es un terreno más rebaladizo. No, es que como no pagan, no se le manda el libro. Vamos, la razón es que no pagan y no...